Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día, aquí en Lanceros Televisión. Hoy vamos a hablar del REF, hoy vamos a hablar del régimen económico y fiscal de Canarias, una herramienta súper importante que mucha gente desconoce. De hecho, hoy vamos a hablar con el que se es consejero del comisionado del REF en Canarias, en este caso José Ramón Barrera, porque entre otras cosas también esta capacidad divulgativa, ¿no?, y didáctica también se quiere hacerla llegar a las aulas para que también nuestros jóvenes sepan cuáles son, pues, también un poco nuestros derechos, también esa lejanía con respecto a la España peninsular, y también un poco también saber en qué sentido, porque el REF está en todas las cuestiones de la economía de Canarias, de nuestro territorio, y también un poco, saber un poco más sobre eso. Vamos, sin más dilación, a pasar a hablar con José Ramón Barrera. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Todo bien, ya teníamos una cita, pero bueno, se ha tenido que postergar. Bueno, pues al final estamos hoy aquí, ¿no? José Ramón, por partes. No sé si empezar diciendo a la gente, si vamos a hablar de didáctica, empezar a decirle qué es el REF. ¿Qué es el REF? A ver cómo lo explicamos para que todo el mundo esto sirva de verdad para un entendimiento completo. El REF viene a ser un conjunto de medidas que se le otorgan a las Islas Canarias desde hace 5 siglos, porque todo empezó con la incorporación de las islas a la Corona de Castilla y aquella Real Cédula que firmaron los Reyes Católicos en 1507 para dar a perpetuidad una serie de concesiones, de forma que las islas estuvieran o convergieran a nivel del resto del territorio español, y debido a pues su situación geográfica, su fragmentación en islas, su escasez de recursos, pues tendieran a tener condiciones similares a la del resto del país. Entonces definen a lo largo del tiempo una serie de especificaciones que sirven para eso, para que la población de Canarias tenga igualdad de condiciones, tienda a tener igualdad de condiciones que el resto de la población del país. A día de hoy están definidas en términos de compensaciones económicas por un lado, y por el otro lado con una serie de beneficios fiscales, de forma que algunos impuestos que hay que pagar como consecuencia de nuestra aportación a financiar los gastos públicos en Canarias tengan esa diferenciación también. Y el ejemplo más visible que podemos tener delante de nosotros es que aquí pagamos un impuesto general indirecto canario, pagamos un IJIC al 7% de término medio, carácter general, cuando en la España peninsular y también las Islas Baleares tienen un impuesto sobre valor añadido que es homólogo, es exactamente con la misma finalidad y casi que estructura, pero se paga al 21%. Y además el IJIC pues es una competencia propia de la Comunidad Autónoma de Canarias, es un tributo propio, y en consecuencia todo lo que tiene que ver con su gestión y su definición pues depende de nosotros, los canarios, no depende del gobierno central, y de esa manera pues permite el REF en estos momentos que un eventual incremento de ese 21% de IVA a un 23 o un 24 en tendencia hacia la media europea, pues nosotros estemos cubiertos y no veamos más encarecida nuestra cesta de la compra. Ese es el REF. Vale, pues vamos a ver, porque me estaba ahora acordando que, por ejemplo, yo no sé si había una amiga, no es tan amiga ahora pensando, pero bueno, que iba a la península, incluso se traía cosas, y en los desajustes entre IJIC y IVA, o sea que a donde quiero ir, aquella como que se desgravaba esas diferencias, y la pregunta va un poco, ¿qué cuestiones en la vida normal no sabemos y podemos decir, oye, pues esto es gracias al IJIC, esto es gracias al REF? Gracias al REF tenemos muchísimas cosas que evidentemente se pueden ver, como puede ser el del impuesto general indirecto canario. Imaginemos el precio que podría tener un producto si en lugar de cobrarle un 7% le cobráramos un 21%, o sea, tendría ya un recargo mucho mayor, y eso ya lo podemos ver. Efectivamente, cuando compramos en Península tenemos la posibilidad, al traer el producto a Canarias, de que nos devuelvan el IVA y nos cobren el IJIC. Claro, entonces ahí tenemos esa diferencia, y esa diferencia es cuando se nota de verdad y cuando lo apreciamos realmente. Pero hay otra serie de cuestiones que a lo mejor no apreciamos tan directamente, pero también está. Por ejemplo, para que el agua en Canarias tenga un coste similar o asimilado al que tiene en el territorio peninsular, dada la forma y escasez que tiene el agua en Canarias, se establecen unas compensaciones económicas, de tal suerte que no nos cueste más el agua por estar en Canarias que lo que cuesta en la península ibérica.
Esto sería un primer ejemplo. En el agua tenemos el REF. También lo tenemos en la luz. La producción y distribución de energía eléctrica en Canarias a nadie escapa, que tiene unas características distintas que las que tienen en la España peninsular. En consecuencia, el coste es superior, de tal suerte que evidentemente también tiene unas compensaciones para que igualemos uno con el otro y estemos en esa igualdad de condiciones. Pero el ejemplo a lo mejor, junto con el de Lijic, donde más salta a la vista, es en el que los canarios, para poder movernos, o lo hacemos por agua o lo hacemos por aire, o lo hacemos en barco o lo hacemos en avión. No tenemos esas posibilidades que hay en un territorio continental, primero de tener la autonomía de poder movernos por nuestra propia cuenta, no la tenemos, y tener además otras alternativas que no sean el avión y el barco. Algunos no tienen el barco, pero sí tienen otras alternativas. Bueno, pues por eso se nos tratan de igualar en la capacidad, posibilidad de desplazarnos y se nos otorga esa subvención, esa compensación al transporte que todos vemos cuando decimos somos residentes y compramos un billete de avión o compramos un billete de barco. Eso viene contemplado también en el REF. Pero antes no estaba, ¿no? Eso se exigió, ¿no? Luego, porque para que no dependiera de decisiones políticas, que conste en el REF, ¿no? Estaba en el REF, solo que evidentemente se ha ido incrementando su importe. Empezó con un 25% y ahora estaba en el 75%. Pero sí forma parte de nuestro estatus jurídico, económico, por llamarlo de alguna manera particular, que es como podemos entender el tema del REF. A mí me gusta ir un poquito más allá. A mí me gusta decir que en realidad lo que a los canarios nos corresponde por ese derecho histórico que tenemos desde 1507 es lo que se denomina un fuero. Un fuero, en este caso, económico y fiscal. Debido a que, bueno, como consecuencia de lo que conté antes, los Reyes Católicos nos otorgaron en aquel entonces, bueno, pues se ha consolidado en el tiempo. Y como esa consolidación en el tiempo, pues provoca la consolidación también de un derecho, a mí me gusta hablar del acervo histórico, del fuero y de ese derecho histórico que tenemos los canarios. Para contraponerlo con lo que algunos todavía se empeñan en seguir manteniendo, y es que somos unos privilegiados por este tipo de cuestiones. Entonces, no es verdad que sea un privilegio. Nuestra condición ya supuso en el pasado que tuviéramos la consideración de una tierra diferente que necesita de esas compensaciones, dando lugar al nacimiento de lo que creo que deberíamos empezar a manifestar, que es nuestro fuero histórico. Y de ese fuero histórico se derivan una serie de medidas. Esa serie de medidas son las que van cambiando con el tiempo en función de las condiciones y las circunstancias. No son las mismas las que se necesitaban en 1507 que las que necesitamos ahora o necesitamos en el futuro. Entonces, a lo mejor el régimen lo podríamos identificar con esas medidas, pero el régimen deriva del fuero histórico que nos corresponde como consecuencia de lo que se nos concedió en el momento de incorporarnos a la Corona de Castilla. Y ahí enlazamos con algo que evidentemente tenemos que fortalecer y es tarea de todos, más de alguno que de otros, pero sí tarea de todos, y es interiorizar esto como ese derecho que nos corresponde, interiorizarlo como algo que nos pertenece, como cualquier otra cuestión de nuestro patrimonio histórico, cultural o natural, y defenderlo en consecuencia. En los mismos términos que hacen los vascos o los navarros, que también tienen un fuero propio y que evidentemente ellos conocen y defienden. Es verdad que hay que hacer una tarea por parte de algunos para plantear el mantenimiento de un derecho interiorizado, y ahí tendremos que hacer un trabajo de divulgación y formación, y desde el comisionado estamos haciendo los primeros pasos para poder llevarlo, pero la clave en todo esto es que conociéndolo lo valoremos. Y cuando lo valoremos, lo vamos a defender. Vale, antes lo estabas diciendo, pero también es que Europa avala con las regiones ultraperiféricas, todas esas diferencias con los distintos países. Francia tiene las suyas y tal, por eso digo que no sé si a veces se cuestiona que el canario que solicite esa igualdad, porque al final lo único que queremos es igualarnos. Es posicionarnos. Evidentemente el reconocimiento no solamente viene, bueno, de aquel entonces evidentemente, insisto en lo de los Reyes Católicos, para que quede claro que esto no viene de antes de ayer, que esto viene desde hace muchísimos siglos, pero el reconocimiento, a pesar de la evolución que hemos ido teniendo como país y la incorporación que hemos ido teniendo a las organizaciones internacionales, pues se ha ido realizando de nuestro fuero, y tanto como condición de región ultraperiférica como la propia la Constitución española y en nuestro Estatuto de Autonomía viene reconocido estos derechos que nos corresponden por ser un territorio distinto, junto con otros que evidentemente que se llaman eso, regiones de ultramar o regiones ultraperiféricas, y esto lo tiene reconocido Europa. De hecho, muchos de las concesiones
que vienen determinadas a partir del régimen fiscal de Canarias, de nuestro fuero, pues son autorizadas por Europa. Y evidentemente desde ese punto de vista tenemos una garantía institucional plena. Vale, otra cuestión, estabas hablando antes de siempre, claro, los vascos, los navarros defienden esos fueros y nosotros parece que siempre, por ejemplo, porque hay algunas partes, ahora me corrígeme si me equivoco, porque seguro que lo digo mal, pero hay cuestiones como muchas veces como que la inversión en Canarias tendrá que ser al menos la media de tal, y luego no se cumple. ¿Eso se puede no cumplir o eso dependerá del gobierno que esté? O se puede no cumplir, es ley, ¿no? Se puede no cumplir de que se cumple, pero como en todos los incumplimientos normativos, pues habrá que defenderse. De hecho, el gobierno de Canarias ya en su momento planteó que efectivamente estaba habiendo un incumplimiento de cuestiones del REF y que las transferencias no estaban llegando como tenían que llegar. Se ha ganado en los tribunales y se está pendiente de que se termine de hacer las transferencias. Pero efectivamente, bueno, esto forma parte del mundo de las normas también, el incumplimiento de las mismas o la distinta interpretación que salga de las leyes, pero lo cierto es que la garantía constitucional está, la garantía estatutaria está, la garantía de Europa está, y lo que tenemos es que hacerlo valer. Evidentemente, para eso, un conocimiento general de toda la población pues resultará muy positivo, y en ese trabajo vamos a estar. Vale, otra cosa, hablaba, no sé si era José Carlos Francisco, el economista y exconsejero, de que la labor pedagógica y didáctica hay que hacerla a los canarios continuamente cada vez que hay un cambio de gobierno. Decía que era como que estaba cansado ya de cada vez que tal. ¿Es cierto eso? Sí, el desconocimiento es general de nuestro fuero. El desconocimiento es en nuestra población. Hay un dato abrumador que bueno, atestigua. El 97% de la población universitaria de Canarias no conoce nuestro fuero, no conoce el REF, y eso evidentemente ya es una debilidad, porque si estamos hablando de un fuero que se circunscribe en nuestro territorio hay, no sé, 2.200.000 personas. Si no lo conocemos la totalidad, ya no llegamos en España ni a 2.200.000 personas, frente a, no sé cuánto podemos ser en España, 45, 47 millones, pues somos una gran minoría, la que evidentemente conocemos frente a la que lo desconoce, incluyéndonos a nosotros mismos. En el resto del territorio nacional es igual. Habrán pequeños nichos donde quizás sean conocedores del asunto, pero yo creo que en todos los estamentos de la administración y ya en la población de a pie, pues sí, conocen el fuero vasco o saben de la existencia del fuero vasco, conocen de la existencia del concierto navarro. De hecho, yo creo, me atrevería a decir que incluso conocen que Madrid está siendo muy competitiva fiscalmente, estableciendo rebajas fiscales a sus residentes en la comunidad, y precisamente por eso ha ganado puestos en el ranking de competitividad fiscal, pero no conocen que Canarias tiene pues una zona especial Canarias donde el impuesto se paga al 4%, o hay una reserva de inversiones en Canarias que te permite un ahorro de impuestos si te comprometes a invertir, o que las actividades industriales por producir en Canarias y llevar a cabo el negocio, la actividad en las islas, pues también tiene una bonificación del 50%. Pero incluso, viendo más allá, que hay un registro especial para los buques, y que si los buques se inscriben en ese registro especial de Canarias, pues tienen grandes también beneficios fiscales, tanto para las empresas propietarias de los buques que hacen el negocio, como para los tripulantes que van en esos buques. Entonces, evidentemente, hay una labor pedagógica que hacer a nivel general y tratar de recuperar lo que cuando creo que usted y yo éramos todavía más jóvenes de lo que somos ahora, y se hablaba mucho del somos un Puerto Franco. Yo no sé usted, pero yo en esencia no sabía lo que era un Puerto Franco, pero a mí me sonaba lo que era un Puerto Franco, porque se decía que Canarias era Puerto Franco. Pues hay que recuperar un poco ese espíritu, que Canarias pues tiene un régimen singular, unas características específicas y un derecho histórico adquirido, que hubo un tiempo que dio lugar a que fuéramos Puerto Franco y que ahora da lugar a que tengamos una serie de beneficios y de compensaciones, y que en el futuro, pues a lo mejor hay que cambiarla porque los tiempos cambian, las economías cambian y hay que adaptarlo. Yo vengo diciendo mucho que estas compensaciones y estos incentivos se definieron en el año 94, que es cuando se estableció una de las grandes leyes que regulan el fuero fiscal y económico actual, y en el año 94 haga usted un poco de repaso a cómo era la sociedad y a cómo es ahora, y compárelo con la existencia de la tecnología de ahora y la tecnología de aquel entonces, y por tanto hagamos un paralelismo entre la economía de ahora y la economía de aquel entonces. Entonces, esto obliga a que sistemáticamente tengamos que adaptar
las medidas que tengamos para que sean lo más eficientes y eficaces posible. Pero lo que no podemos olvidar, ya que esa es la constante en el tiempo, que se trata de un derecho y no un privilegio, y que es un derecho histórico y por tanto forma parte de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio histórico, y que tenemos que defenderlo como tal. Vale, pues vamos, estamos en recta final, pero también esa importante labor divulgativa, el REF en las aulas. ¿Qué proyecto hay en torno a ese? Pues fue una de las primeras metas que nos marcamos y sobre la que empezamos a trabajar nada más llegar yo al comisionado con el conjunto del Gobierno de Canarias y las distintas áreas implicadas. El REF en las aulas supone trasladar al conocimiento del alumnado de nuestro fuero, evitar ese 97% y empezar a reducirlo, tanto en la parte de primaria y secundaria como en la parte universitaria. Por tanto, estamos en conversaciones permanentes con la Consejería de Educación por un lado y la Consejería de Universidades por el otro, para definir el cómo llevar a cabo la implantación en el plan educativo, la implantación en los planes curriculares de una materia específica que sea de obligatorio cumplimiento y por tanto permita el conocimiento de algo que nos es nuestro, insisto, como cualquier otro aspecto que podamos estudiar de la historia de Canarias y que evidentemente este no puede quedar de lado. Esto ya está definido a grandes rasgos para primaria y secundaria y por tanto se están desarrollando los pasos que hay que dar. Tenemos que pensar también que no es algo sencillo de hacer de hoy para mañana, porque hay que establecer el mejor método para que sea productivo, tenemos que formar al profesorado, tenemos que elaborar los contenidos son distintos en función de las edades y de los niveles, pero estamos trabajando y avanzando, yo creo que a muy buen ritmo. La verdad que en ese sentido estoy bastante satisfecho. Y en el apartado universitario igual, desde fortalecer la materia del fuero y del REF en la prueba de acceso a la universidad, en la EBAU, para que tenga un protagonismo mayor, a fijar formaciones específicas que tengan que ver con ellas en los ámbitos universitarios, bien títulos de experto, bien microcredenciales e incluso estamos tratando de definir un premio para que aquel alumno que terminando sus estudios quiera trabajar sobre materias del fuero, sobre materias de nuestro régimen, pues pueda tener un premio, sea premiado y se ve incentivado para que pues eso, lleve a cabo la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria y en un trabajo fin de grado, en un trabajo fin de máster, decide hacerlo sobre el fuero y así también nutrirnos de ese conocimiento, de esa capacidad, porque cuanto más pensemos sobre esto, mejores soluciones vamos a obtener y por tanto para poderlo incentivar estamos tratando de definir un premio como ya los hay para otras áreas y que sirva para que nuestros alumnos, que son el futuro de mañana, nosotros tenemos la responsabilidad ahora, pero ellos la van a tener en el futuro, pues estén todo lo preparado que deben estar. Pero esto en la rama educativa. Sí. Fuera de la rama educativa también está la población que no lo conoce y ahí también estamos definiendo campañas de divulgación que empezaremos a partir de enero ya a concretarlas para que la población en su conjunto vuelva otra vez a recuperar ese espíritu de somos Puerto Franco. Bueno, pues en este caso tenemos un fuero propio y cuando sepamos que lo tenemos y que nos supone en nuestro día a día, pues si sufre algún tipo de agravio lo podamos defender entre todos. Porque todo esto viene también un poco, estas campañas y tal, un poco es a que los canarios seamos más reivindicativos también a lo mejor, que luchemos más por nuestros derechos. Yo creo que se debe a eso, a que yo vengo repitiendo mucho en todas las intervenciones que tengo oportunidad y he tenido oportunidad en este tiempo de definirlo de manera que lo que no se conoce pues no se valora y lo que no se valora pues no se defiende. Claro, si yo hay algo que ignoro, pues ¿qué le voy a valorar? Si no sé si me influye o no me influye. Voy a defender, ¿no? Y mucho menos ¿qué voy a defender si esto a mí no me afecta, ¿no? Esto es algo que además está visto como que afecta solo a una pequeña parte de la población que tiene que ver con quienes tienen grandes negocios y que solo sirve para pagar menos impuestos. Bueno, esa tendencia hay que romperla porque no es cierta. Y como no es cierta, hay que explicarla como es, ya después que cada uno saque sus conclusiones. Pero claro, cuando nosotros empezamos a valorar que en el REF está el descuento residente y que gracias a eso un billete de avión, pues no sé, me lo invento, en lugar de 100 unidades monetarias me está costando 25, pues digo, hombre, es que si me quitan el REF ya no voy a poder viajar porque evidentemente el salto cuantitativo es importante. A partir de ahí ya lo valoramos, ¿no? Porque ya toca en aquello que evidentemente... Pues esa es un poco la labor que tenemos que hacer. Primero, de conocimiento, porque tenemos que saberlo. Segundo, para poderlo valorar. Oye, la importancia que tiene para nosotros. Y en tercer lugar, dado que lo conozco y lo valoro,
oye, cuando lo vayas a atacar lo voy a tener que defender, porque es algo que evidentemente es mío. Claro. Y como es mío, lo mío yo lo cuido. Ya para terminar, el REF se puede modificar, entiendo yo que son peticiones que también los grupos políticos, también a instancias de la economía canaria, por ejemplo, bajadas IRPF, ¿eso se puede incluir ahí? Bueno, estamos en una medida que está dando evidentemente mucho recorrido y va a tener muchísimo más recorrido, ¿no? El planteamiento es el de tratar de incorporar o extender, mejor dicho, cuestiones que tengan que ver con el REF a toda la población, y entendemos que la mejor manera de hacerlo es que el REF llegue a todos los trabajadores, tanto lo que se llaman autónomos, que son por cuenta propia, como los trabajadores propiamente dicho, que son por cuenta ajena, ¿no? El trabajo no es sencillo, hay que valorar muchísimos de los aspectos que pueden incidir en su limitación, pero hay un compromiso pleno de sacar conclusiones sobre las posibilidades de que efectivamente las medidas del REF también vayan a las rentas de los trabajadores, de forma que nos pongan en la misma situación que un trabajador de cualquier punto de la península, de Valladolid, de Andalucía, en cualquiera de sus provincias o del norte. Porque si pagamos el mismo IRPF estando en Canarias que estando en Soria, pues no estamos en la misma situación, porque nuestra posición no es la misma. Para poder estar en la misma situación tenemos que pagar un poco menos de IRPF, que es la compensación que estamos tratando de buscar. Bueno, pues ese es el argumento. El anclaje lo tenemos en el REF, porque evidentemente tal y como está configurado no nos frenaría los recursos por financiación autonómica, y seguiremos trabajando para ver de las limitaciones que tienes cómo la podemos sortear y si finalmente la podemos implementar. Pero el trabajo está orientado a que efectivamente tengamos un REF más general, más social y que llegue todavía más a todos y cada uno de los canarios. Pues José Ramón, ha sido un placer. Muchísimas gracias por aclararnos un poco sobre todo lo que es el REF, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ya han escuchado a José Ramón Barrera, en este caso, como consejero comisionado del REF en Canarias. Esta herramienta o instrumento en el que Canarias debe de defenderlo. Lo que un poco al final viene a decir José Ramón es eso, que si no lo conocemos no lo vamos ni a defender, y es una cuestión que nos toca porque de siglos ya viene estos derechos, una manera de equipararnos a una situación meramente física. Estamos a kilómetros, a miles de kilómetros de la península y muchas cosas nos es mucho más complicado. En este caso simplemente se pide lo que es una justicia social o económica, y el REF es un instrumento apropiado para ello. Por eso también esa importancia de que vaya a las aulas y de que nuestros jóvenes lo sepan, porque será el futuro. Como decía Manuel Oviera, el futuro es de ellos. Nosotros, hermanos, despedimos. Pasen una feliz tarde.